Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal de Centro en donde se analiza y se divulga la historia. El día de hoy me acompaña Francisco Jiménez Bautista, quien además de ser licenciado en Historia, es colaborador aquí del Archivo General Municipal. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy agradecido por esta nueva invitación a Brújula Histórica. Bien, el día de hoy recurrimos a ti justamente para abordar un tema un poco complejo, ¿no?, sobre la historia local. Y tiene que ver con la promulgación de la Constitución de Tabasco de 1919. Así es, mira, como bien dices, complejo y además interesante. Y es que para llegar a comprenderlo necesitamos analizar el contexto nacional de la época. Y es aquí donde quisiera partir desde el derrocamiento de Victoriano Huerta en manos del ejército constitucionalista encabezados por Venustiano Carranza en el Plan de Guadalupe, ¿no? Bien, este plan justamente establecía que una vez que se recuperara el poder, tenía que haber una reunión de revolucionarios, ¿no? Tengo entendido que esta reunión se lleva a cabo en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1914, ¿no? En donde va a haber grandes ausentes, ¿no? Y donde los ausentes son villistas y zapatistas. Y aquí donde entra el papel de Álvaro Obregón como intermediario entre Francisco Villa y Venustiano Carranza, y donde los villistas ponen como condición para asistir a la convención buscar un estado más neutral, ¿no? Y es aquí donde se hace la selección a Aguascalientes. Ok, entonces la gran sugerencia, por decirlo de alguna manera, va a ser, sí, vamos a asistir, pero cambien de sede, ¿no? Entonces mencionas que cambian a la ciudad de Aguascalientes, en donde se llegan a tomar determinaciones muy importantes, ¿no? Donde estas determinaciones principales son la destitución de Venustiano Carranza, en primer lugar como primer jefe del ejército constitucionalista, y además como desde el Ejecutivo Nacional, ¿no? Y es aquí donde Venustiano Carranza reacciona de manera confiable y traslada los poderes, tanto ejecutivos, políticos y militares, a Veracruz. Y es donde aquí se da una lucha encarnizada entre villistas, zapatistas y carrancistas, donde finalmente el 14 de abril de 1914 sale victorioso Venustiano Carranza, ¿no? Okay. Y queda restituido el poder a la capital del estado, que sería la Ciudad de México, ¿no? Sí, sería en 1916, ¿no? Justamente cuando se restablecen los poderes por Carranza, ¿no? Cuando llega a la Ciudad de México. Así es. Bien, aquí también una cuestión importante es que antes del derrocamiento de Huerta se había mencionado en el Plan de Guadalupe que la Constitución de 1857 iba a ser reformada, ¿no? Pero Carranza cambia de planes, ¿no? No, él plantea ya más que nada una nueva Constitución, donde se tomaría en cuenta las opiniones tanto de obreros como de campesinos, precisamente. ¿Qué se necesitaba en ese entonces para crear una nueva Constitución? Para empezar, se convoca elecciones, ¿no? Okay. Se convoca elecciones, se hace un congreso constituyente y cuales empieza sus labores el 1 de diciembre de 1916 y termina hasta el 31 de enero de 1917. Ok, entonces para crear la nueva Constitución pues era necesario elegir nuevos diputados, ¿no? Exactamente. Diputados con carácter constituyente, como bien mencionas. Y estos inician entonces sus labores, mencionabas tú, justamente el 1 de diciembre del 16 y terminan el ¿qué día? El 31 de enero de 1917. Ok, ¿y qué se toman ahí entonces una vez que terminan los trabajos de...? Sale una nueva constitución, sale la honorable Constitución de 1917 el 5 de febrero de 1917. ¿Y qué sigue después, una vez que ya se tiene la nueva Constitución? Ahora se convoca elecciones, pero ahora para diputados, para senadores y para presidente, donde se rectifica a Venustiano Carranza como presidente ya constitucional. Okay. Y siguiendo por esta ambrosía, Venustiano Carranza convoca a elecciones locales. Okay. Entonces, digamos que renueva otra vez el aparato político federal, ¿no? Y se rectifica a él como presidente de la República, y posteriormente sabemos que va a tener ese interés porque los estados hagan lo mismo, ¿no? Entonces vamos a encontrar en el caso de Tabasco que se van a convocar elecciones tanto para diputados locales, presidentes municipales y gobernador, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar a dos bandos en pugna, ¿no?
Y es aquí donde aparece en escena Carlos Green y Luis Felipe Domínguez, ¿no? Y es que, para empezar, la convocatoria en Tabasco sale en 1918 en manos del aquel entonces gobernador Luis M. Hernández. Sale en escena Luis Felipe Domínguez y Carlos Green, que ya vienen teniendo rencillas y muchos roces desde antes. Y ya en Tabasco, ya formalmente, se hacen las elecciones para tal el 2 de febrero de 1919. Hace ya durante el gobierno de Heriberto Jara, ¿no? Justamente. Precisamente. Y vamos a ver que justamente estas elecciones van a ser violentas, ¿no? Como fue todo el proceso también pues para darse a conocer, ¿no? En el pueblo tabasqueño. Mira, hay que ser claros. En el contexto nacional, tú has visto que no ha sido fácil, y en Tabasco no lo fue. De hecho, fue una lucha sangrienta y encarnizada entre estos dos bandos. Y es que desde el primer día de las elecciones se vio que el ganador sería Carlos Green. Pero aquí hay que ver que los partidarios de Luis Felipe Domínguez no reconocen la victoria de Carlos Green. Y ellos instauran su propio congreso, nombrando a Luis Felipe Domínguez como gobernador y transportándose a Amatitán. Que de hecho en Amatitán, en Jonuta, justamente, es el lugar en donde entonces ellos como tal instalan su congreso, ¿no? Y como bien mencionas, eligen a Luis Felipe Domínguez Suárez como su gobernador. Pero bien, mientras esto pasaba por esta lucha de poder, ¿qué ocurría con la Constitución de Tabasco? Porque la Constitución tenía que reformarse tal cual se había decretado en el Plan de Guadalupe, ¿no? Sí, para empezar y para llegar ahí, necesitamos ver que esta problemática entre estos dos cabecillas llega hasta la Ciudad de México. Carranza le da la victoria a Carlos Green, pues, en faz de seguir la Constitución. Sí, intenta sostenerlo, ¿no? Totalmente. Pero la Constitución, entonces, ¿qué papel juega aquí? ¿En qué momento puede decirse que empiezan las labores para crearse? Pues mira, la legislatura ganadora de las elecciones se instaló el 1 de marzo de 1919, llamando a tomar protesta a Carlos Green el 10 de marzo. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, en la Cámara se erigió la Asamblea Constituyente y se designó como una comisión compuesta de 3 diputados, en los cuales destacaba José Domínguez Ramírez Garrido, Fernando Aguirre Colorado y Rafael Martínez Escobar, quienes tenían la encomienda de tan solo 5 días presentar un proyecto de constitución. Bien, entonces esta comisión que mencionas estaba integrada por el propio José Domingo Ramírez Garrido, Fernando Aguirre Colorado y Rafael Martínez Escobar, ¿no? Que posteriormente, al que pasado el término que dan de 5 días, ellos presentan la constitución, ¿no? El proyecto de constitución. Y es precisamente el 5 de abril de 1919 cuando se promulga la Constitución Política del Estado de Tabasco. Bien, entonces el tema podría darnos para más, ¿no? Porque justamente esta lucha de poder entre Carlos Green y Luis Felipe Domínguez pues va a continuar, ¿no? Entonces vamos a ver que, como tú bien mencionabas, en el Senado se va a estar discutiendo tanto la cuestión de la lucha electoral como la propia Constitución, ¿no? Porque mencionan que el término de 5 días los partidarios de Luis Felipe Domínguez la veían como insuficiente, ¿no? Bien, entonces el tema daría para más, como te menciono, pero sería pues alargar más el podcast y pues no es el caso, ¿no? Entonces quiero agradecerte el que nos hayas venido a comentar sobre este tema muy importante y muy relevante para la historia local, y les invito para que nos acompañen en el siguiente podcast de Brújula Histórica. Muchas gracias.